Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Los invitamos también a prender las cámaras para que sea más llevadera y dinámica la clase. Hoy la clase está a cargo de Maite Lardizábal, psicóloga del Hospital Esbarra, es Casa Cuna, y es docente de la Cátedra de Niños de la Facultad de la Universidad de La Plata. Está a cargo de esta clase que es Intervenciones con Padres y Familias. Así que, Maite, gracias por sumarte. También estás como alumna, así que gracias por sumarte hoy a dar esta clase. De por todos lados. Sí. Bueno, nada, la verdad que el agradecimiento es mío. Yo arrancaría agradeciendo la invitación. Y bueno, la verdad que son espacios que yo valoro un montón. Me parece que todo lo que sea encuentro y pensar con otro suma muchísimo. Y lo valoro en tantos sentidos que también me sumo. Bueno, los que me conocen ya saben que me encanta que podamos dialogar y que me interrumpan las veces que hagan falta. Yo me quedé pensando el momento de encontrarme con la propuesta, ¿no? De trabajar sobre el tema de el abordaje con padres, qué sería lo más interesante para traerles, qué sería lo que más a ustedes les va a servir, porque uno es como que entra a pensar clases y organiza como muy desde el principio, de volver a pensar en las características de los adolescentes. Por eso me parecía interesante participar del curso y ver qué cosas también habían estado trabajando. Así que bueno. Les traigo mi propuesta que está bastante pensada en intervenciones y en lo concreto de buscar cierta orientación y cierta base común para pensar, bueno, a ver qué buscamos y cómo pensamos el trabajo con padres. Les comparto un PowerPoint que no es gran cosa, pero que por ahí nos va a permitir cierto orden. Me avisan si no se cambian las filminas o algo por el estilo. Dale, genial. Yo Bueno. le iba a pedir a quienes puedan, que tienen usuario anónimo o aparece un número en el usuario, que pongan el nombre en lo posible. Así sabemos quiénes estamos. Simplemente eso. Dale, Maite, gracias. Perfecto. Disculpa la interrupción. Bien. La idea sería intervenciones con padres y familias en la clínica psicoanalítica con adolescentes. Y arranco con esta mínima viñeta como para que pensemos las preguntas que a mí se me armaban, ¿no? Yo pensaba en esto, la situación más clásica del mundo. Padres de un adolescente de 15 años que solicitan hablar urgentemente con el analista, afirman que su hija no cuenta nada, se encierra, falta a la escuela, se muestra cada vez más hostil, piden saber qué ocurre en las sesiones y reclaman que la terapeuta le ponga límites. La adolescente dice que si el analista habla con ellos, no volverá. Me parecía interesante pensar una situación así porque se abren todas estas preguntas, ¿no? Que por lo menos intento que orienten la clase de hoy, ligada a quién es el que demanda, quién es el paciente, qué esperan los padres del terapeuta, conviene entrevistarlos, no conviene, qué tanto podemos negarnos a eso, cuáles serían las implicancias, ¿no? ¿Qué cosas se pueden transmitir sin vulnerar la confidencialidad y qué cosas podemos decir para que pueda ser una instancia útil para el tratamiento, ¿no? Que no sea simplemente el pedido de estos padres de que pongamos límites, ¿no? ¿Qué modalidades de intervención son posibles en una situación así? Lo interesante de esto es pensar y entender que las intervenciones que nosotros vamos a pensar van a estar de la mano de poder ver qué instancias y qué acompañamientos pueden hacer estos padres, qué instancias necesitan estos padres para poder acompañar y reflexionar sobre sus propias actitudes, pensando en cuáles favorecen y cuáles obstaculizan el trabajo psíquico de diferenciación propio de la adolescencia, ¿no? Entonces, lo primero que me parecía importante que nosotros pensemos es, ya se trabajó muchísimo sobre las características y la reorganización que implica todo el proceso adolescente, ¿no? Con la salida exogámica, con la pubertad. Pero nosotros tenemos que no perder de vista que la adolescencia no solo transforma al adolescente, sino que produce una reorganización en todo el núcleo familiar. ¿Y qué implicancias tiene, ¿no? Esa reorganización.
Uno piensa en entrevistas que ha escuchado o en diferentes posiciones de diferentes padres y rápidamente a mí se me venían diferentes ejemplos, no sé, un padre que te dice, y es que él ya no confía en mí, o todo lo que le enseñamos ya no le importa, nos desafía todo el tiempo, ¿no? Y por ahí uno, cuando está en tratamiento con ese, que está acompañando el tratamiento de ese adolescente, lo que puede escuchar es que ese adolescente está buscando construir su intimidad, que no es que no confía en el padre, o que empieza a cuestionar los valores, pero no es que no le importa lo que le enseñaron, digo, aparece como una manera de leer esa realidad en los padres que muchas veces lo que nosotros observamos es que esa diferencia, uy, perdón, que esa diferencia que los padres tienen que poder tolerar se vuelve tan grande que para ellos su hijo se vuelve casi un desconocido, ¿no? Nosotros vamos a trabajar muchísimo con lo que implican los procesos de separación y diferenciación, ¿no? Nosotros sabemos que esta construcción identitaria moviliza angustias y defensas parentales. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? El adolescente necesita separarse, pero necesita que esté muy presente ese otro del cual tiene que separarse. Acá nosotros podemos tomar todos los aportes de Donald Winnicott, que trabaja muchísimo esta idea, ¿no? De cómo la confrontación implica a un otro que no abdique y que sostenga esa tensión para poder justamente realizar ese trabajo adolescente, ¿no? Ese movimiento exogámico que implica cuestionamientos al núcleo familiar, que implica hostilidad. Bueno, nosotros sabemos que es necesario que se sostenga por parte de los padres y que justamente, ¿no? Sigan estando ahí esos padres, sigan reconociéndolo a pesar de esos cambios también como un otro a ser amado. Y lo interesante es que nosotros en la clínica vamos a encontrarnos muchas veces que hay grandes dificultades en esto. Que aparece el adolescente diciéndole, vos no sos quién para decirme qué tengo que hacer, y el adulto diciendo, bueno, entonces arréglate solo, ¿no? Aparece que si vos querés manejar tu espacio, manejalo y sueltan absolutamente la mano de ese adolescente que está recién arrancando a cuestionar y a encontrar sus propios límites y sus propias zonas seguras, ¿no? Lo interesante es poder pensar y acompañar a estos padres a pensar, ¿no? Que el límite no va en contra del reconocimiento de la autonomía del adolescente, sino que justamente los límites son súper necesarios y lo importante es pensar cómo podemos transmitir algo de estos límites sin que sea caer en el que haga cualquier cosa o un control omnipotente donde estar todo el tiempo queriendo saber qué es lo que hace el adolescente, porque sabemos que eso es absolutamente inviable, ¿no? Si algo no me entienden o quieren que me detenga, me van diciendo, ¿sí? A mí me parece interesante que podamos pensar, ¿no? Nosotros hablamos de la importancia de subjetivarse, por ejemplo. Y si uno piensa en qué es subjetivarse, bueno, no significa desprenderse de toda dependencia, sino justamente apropiarse de lo recibido y transformarlo en algo propio. No sé, yo pensaba también, no me quiero detener ahora, pero lo podemos retomar en preguntas si alguien duda sobre esto, ¿no? Pero en los soportes de lo que es Piero Lanier y todos los enunciados identificatorios, cómo nombra esta etapa tan importante en la adolescencia de poder justamente construir un pasado para saber quién es. Todo eso implica movimientos también en los padres, porque implican una distancia con ese niño que conocían tan bien, ¿no? Nosotros vamos a retomar aportes de Winnicott, por ejemplo, cuando habla de la inmadurez, dice Winnicott, del adolescente tiene un valor, ¿no? No hay que apurarlo. Habla esta idea de la falsa madurez y los riesgos eh, en los que caemos o los riesgos que podríamos tener, ¿no? Si se necesita, si el adolescente tiene que asumir responsabilidades antes de estar realmente preparado para eso. Esta idea de pensar que el adulto no tiene que abdicar, que los padres tienen que sobrevivir. ¿Qué implicaría esto, no? ¿Cómo implica
soportar el cuestionamiento, el rechazo, la desidealización, la agresividad incluso del adolescente sin derrumbarse, sin retirarse efectivamente, sin volverse intrusivos, o recuperar por ahí el control mediante una escalada de autoridad que deja al adolescente totalmente inhibido de la posibilidad de eh, distanciarse un poco, ¿no? Bien, todo esto que yo voy nombrando es para que nosotros podamos pensar la complejidad de estas instancias y la complejidad de estos espacios con padres. Piensen que los padres deben elaborar la pérdida del lugar infantil del hijo. Siempre hablamos de esto, ¿no? Del duelo del adolescente. Bueno, también hay un duelo de los padres en esto. Ese hijo que tenían, ¿no? Digo, no solo del cuerpo infantil que conocían, sino de ciertas formas de demostración afectiva, de la posibilidad de decidir por sus hijos, la posibilidad de eh, no sé, ser los que tienen a cargo el saber último, ¿no? Hay algo de esta admiración de los hijos que siempre les consultaban, que siempre esperaban saber qué opinaban ellos, que de golpe los padres tienen que volver a encontrarse y reposicionarse en un vínculo donde son los últimos en enterarse de lo que le está pasando. Y eso implica muchos cuestionamientos de cuál es su rol, de qué es lo que vienen a hacer ahí en ese lugar, ¿no? Incluso aparece una necesidad de aprender a ser padres de este niño nuevo, que no se parece tanto al que ellos acompañaron durante más de 10 años. Aparece en las entrevistas con padres, aparece muy clara esta pregunta de antes quería venir con nosotros, antes me contaba todo, antes era cariñoso. Aparece muy claramente este antes, ¿no? Y de lo cambiado que está, casi como si nos pidieran que recuperáramos a ese niño que fue, ¿no? Casi vienen a la consulta a decir todo lo que hacían antes y esta idea de yo conozco perfectamente a mi hijo y mi hijo no es así, deben ser las juntas, debe ser en dónde está yendo, debe... Todo, todas estas frases, ¿no? Nos permiten ubicar las representaciones que están teniendo estos padres sobre sus hijos y las posibilidades o no que están teniendo de acompañarlos en este devenir. Muchas veces lo que uno termina escuchando en lo que traen como problemática aparece como una pregunta ligada a cómo seguir siendo madre o padre cuando ya no me necesita de la misma manera. Cómo ser padre de este niño que no busca en mí nada de lo que para mí es ser padre. Bien, piensen en esto, ¿no? Nosotros sabemos que el narcisismo parental, desde que el niño nace, tiene como ciertos vaivenes porque nunca encarnan exactamente lo que se esperaba de ellos, ¿no? De los hijos en general. Pero la adolescencia hace que eso se potencie de sobremanera, porque aparecen, en el caso de que todo ande bien, aparecen justamente las distancias, aparece esta posibilidad de diferenciarse, de para separarse, a veces separarse de sobremanera, ¿no? Aparecen estas preguntas sobre los valores familiares para poder apropiarse de algunos y otros dejarlos. Todos esos movimientos, ¿no? Todo este crecimiento del hijo cuestiona el narcisismo parental. Aparece esta idea, ¿no? De tolerar y la necesidad de tolerar, ¿no? Que no confirme el proyecto identificatorio que tenían decidido desde el que nació, ¿no? Que decida, no sé, que no le gusta a las personas del otro sexo o que no quiere estudiar una carrera universitaria o cualquier ideal que vaya en contra de los ideales que tenían esos padres. Esas marcas, ¿no? Y, que puede cuestionar, que puede reinterpretar, que puede inventar, aparece muchas veces como algo súper difícil de acompañar. Aparece muchas veces esta idea de cómo representaron estos padres ese futuro y qué posibilidades tienen de aceptar la diferencia y acompañar a este hijo con estas características.
sobre todo porque nosotros lo que encontramos es que estos adultos que son padres fueron adolescentes. Y la adolescencia lo que hace es reactivar la propia adolescencia de esos padres. Nosotros muchísimas veces vemos un padre que es súper estricto, ¿no? Y que quiere controlar todo, y que quiere controlar, y ay, no, mi hija de 16 años se quiere ir de vacaciones sola, y aparece súper indignado y no lo puede creer, ¿no? Del el deseo, de cómo quiere irse de vacaciones sola. Y lo interesante en nuestro lugar, en nuestro rol, es corrernos de él, si está bien o está mal, a los 16 años, poder pensar más allá de lo concreto de lo que sorprende a estos padres y poder trabajar un poco con qué se le arma a estos padres con ese planteo, ¿no? Con esto que se preguntan o que los enoja tanto de ese adolescente. Esta pregunta de, bueno, a ver, ¿qué te pasa a vos con que ella se quiera ir a los 16 años? Porque ahí lo que nosotros vamos a encontrar, que es muy distinto que nos diga, "Ah, porque yo a los 16 años no podía ir ni a la esquina, mi mamá no me dejaba hacer nada, no puedo creer que ella se quiera ir", o que diga, no, porque yo a los 16 años me fui y estuve con un coma alcohólico que casi no sobrevivo, o que diga, no sé, mi hermana cuando tenía 16 años se fue así, tuvo un accidente de tránsito y no, digo, aparece toda una base de temores y de representaciones que los padres se van armando de los peligros que implica una decisión, que quizás es la misma conducta parental, el control, pero es muy diferente a tender a que si es un miedo a a un peligro posible o qué es lo que está sucediendo, porque también lo vamos a poder acompañar de otra forma, ¿no? La importancia de por ahí poder diferenciar la adolescencia de ese padre de la adolescencia de nuestro paciente. O esta idea de pensar, bueno, a ver, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? ¿Qué es lo que estás temiendo de esto que trae? Digo, como algo que nos permita enfocarnos bien en la situación actual y en las características particulares. Lo mismo sucede en esto, ¿no? Algunas manifestaciones sintomáticas adquieren sentido dentro de una trama intersubjetiva, aunque no pueden explicarse únicamente por ella. Esto es súper interesante. Nosotros sabemos que, a ver, un síntoma o una presentación adolescente no se va a originar por una sola causa. Siempre vamos a encontrar que aparecen un montón de condiciones que sostienen una presentación clínica. Pero muchas veces vamos a encontrar que hay algo de la trama familiar que se expresa muchísimo en el padecimiento de fulanito de tal, ¿no? Que este paciente en el aquí y ahora sostiene su problemática absolutamente enlazada con ciertas formas de funcionamiento familiar que muchas veces son muy heterogénicas. Recién mientras hablaba pensaba, me acuerdo cuando allá lejos hace tiempo, acompañaba a internaciones de adolescentes, que en una oportunidad llegó una chica de 13 años que había tomado benzodiazepinas, ¿no? Con intento de terminar con su vida. Cuando se empiezan a mantener las entrevistas con ella, lo que aparece, una familia muy grande, de muchos hermanos, donde todos sostenían lo mismo, ¿no? Que la manera de afrontar los problemas era hacer silencio e irse, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hermana me decía, no, yo estuve 2 años sin hablarle a mis papás, vivíamos en la misma casa, pero durante 2 años no les hablé. Y recientemente sus padres se habían ido 2 meses de la casa y no sabían los hijos dónde estaban, porque también había habido un conflicto familiar. Y aparecía reproches hacia mi paciente, por ejemplo, ligado a ¿cómo vas a hacer lo que hiciste? Estaban súper indignados, súper enojados por el intento que había tenido. ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Y por qué no seguía la lógica familiar? Que de última se hubiera ido, le decía una de las hermanas, ¿no? Y le contaba que ella cuando tenía, no me acuerdo qué edad, era re chiquita, se había ido de la casa por un conflicto y había terminado 15 días desaparecida y le habían buscado con Missing Children. Bueno, y había sido todo un... ¿A qué voy con esto? Que en esa casa
los conflictos no se hablaban y estaban muy avalados, de hecho estaban muy enojados por intentar movilizar algo de eso y que aparezca la posibilidad de poner en palabras. Y en esa casa, la manera de enfrentar los problemas era yéndose. Y si no podías irte, bueno, mi paciente quiso irse de la vida, ya está, redobló la apuesta, podríamos decir. Pero era una apuesta muy sostenida a nivel familiar, que fue interesantísimo porque lo que nosotros hicimos en ese caso es hacer intervenciones a nivel familiar, porque no alcanzaba, más allá de que mi paciente en su espacio individual trabaje determinadas cosas, había todo un funcionamiento tan diatrogénico, tan complejo para una nena de 13 años, que era necesario desarticular algo o por lo menos visibilizar algo de lo nocivo de lo que se estaba trabajando ahí. Bien, me van preguntando si en algo se quedan y demás. Entonces, a mí me interesa por ahí pensar esto, ¿no? Las respuestas de los padres ante estas necesidades de acomodación y de cambio. Muchas veces aparece esta idea de incrementar el control para no perder al hijo, ¿no? Como para que no se le vaya de las manos, ¿no? Aparece como con ciertos discursos por ahí socialmente un poco más aceptados. O el otro riesgo es que frente a la problemática, retirarse. Para mí es muy interesante ubicar estos dos polos, porque nosotros lo que vamos a hacer en nuestro espacio terapéutico con padres es acompañarlos a que puedan diferenciar esto, que autonomía no equivale a autosuficiencia, que no quiere decir que vayan a poder, ¿no? Abastecerse solos ni poder estar eh, decidiendo todo como ellos creen muchas veces que están pudiendo decidir todo. Entonces, a mí me parece interesante como hipótesis clínica para trabajar con padres, por un lado esto, ¿no? Cuando los padres consultan por una dificultad adolescente, además de preguntar qué le ocurre al hijo, preguntar, ¿no? ¿Qué posición parental está exigiendo ese momento? ¿Qué dificultades se encuentra el adulto para realizarla? ¿Qué transformación de esa posición, ¿no? No preguntar qué hace tu hijo solamente, sino poder preguntar, bueno, a ver qué cambio entre ustedes, cómo están pudiendo acompañarlo en esta etapa, qué cosas sienten que ya no pueden hacer juntos, qué les pasa cuando él no les cuenta lo que le está pasando. Digo, hacer no solamente una lectura de lo que le pasa al hijo concretamente, sino también poder no perder de vista qué les pasa a ellos con eso que le está pasando a su hijo. Porque la adolescencia lo que va a hacer justamente es esto, poner a prueba la capacidad parental de dejar de ocupar lugares sin retirarse del vínculo, poder reacomodarse y readaptar este ser padre. La tarea parental consiste entonces en soportar la transformación del vínculo, aceptar ciertas formas, perder ciertas formas de ser padre o madre para poder construir otras. Entonces, a mí lo que se me hacía interesante de pensar es, bueno, ¿para qué se entrevista a los padres de los adolescentes? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en la entrevista de padres de niños, sabemos la importancia de estas entrevistas con padres de niños y sabemos lo complejo de las entrevistas con padres de los adolescentes, porque justamente por esta necesidad de la salida exogámica y del cortar con los vínculos primarios, muchas veces un mal movimiento y una mala incorporación de los padres a un espacio terapéutico hace que se rompa ese espacio. Por ejemplo, no sé, tener la entrevista en el horario del adolescente, con el adolescente esperando afuera mientras sus padres están hablando adentro en el consultorio. Genera un nivel de angustia de qué estarán diciendo de mí, de qué están... uno tiene que poder predecir estos movimientos y las posibles consecuencias de los mismos para poder decidir cuál es el mejor encuadre y cuál es la mejor opción, podríamos decir, ¿no? Cuál es la mejor intervención para ese momento particular. Nosotros sabemos que no es sin consecuencia estos movimientos, sabemos que el adolescente está queriendo, por lo general, ¿no? Ser el único garante de quién es, y aparecen grandes dificultades en que uno diga, bueno, ahora le voy a preguntar a tu mamá. Si no, uno no trabaja ese acompañamiento,
puede tener consecuencias muy complejas para el espacio. Pero no podemos dejar de pensar, es que es súper importante, y es importante pensarlo como una intervención. No es simplemente buscar datos, ¿no? Si bien vamos a reconstruir la demanda y la historia del padecimiento, lo vamos a reconstruir sabiendo que lo que nos cuentan los padres es una versión de lo que le ha pasado, no es la versión, no es la verdad, es algo más a tener en cuenta porque es algo más de lo que escucha el adolescente en su casa y con lo que está trabajando ese adolescente. Pero esta idea, ¿no? De reconstruir la demanda y la historia del padecimiento. Entendiendo que no es lo mismo la demanda de los padres que la demanda del adolescente. No es lo mismo la demanda de los padres adolescentes con la intervención de la escuela, ¿no? Ubicar esto, que nosotros vamos a estar trabajando con diferentes aristas y que es importante que nosotros podamos diferenciarlas. Entonces, poder trabajar, ¿no? Con la versión familiar de la historia de este niño. Porque no es lo mismo que aparezca un relato donde, ay, siempre fue un chico muy independiente, a un relato donde siempre fue un chico con problemas. Eh, También es interesante cómo lo narran. A veces aparece como una narración totalmente desafectivizada, a veces aparece una narración con extremo puntillismo en cada detalle del adolescente, del niño va en aquel momento. Digo, son todos datos en los que nosotros vamos a trabajar y vamos a poder hacer hipótesis. Entonces, explorar, por ejemplo, las representaciones parentales sobre el adolescente, ¿no? ¿Quién creen los padres que es ese adolescente? Piensen qué importante esto, ¿no? Porque no es lo mismo que yo crea que es un manipulador, entonces que todo lo que él hace lo lea en términos de manipulador, o que es inmaduro. Digo, aparecen muchas veces ciertos enunciados de la representación que estos padres tienen sobre él, que tiñen todas las posibles interpretaciones futuras. Todo lo que el adolescente hace está escuchado desde, ah, no, porque él es manipulador. Y lo interesante de esto es poder justamente tensionarlo, conmover algo de estas interpretaciones fijas, ¿no? Y siempre lo viste de esta manera, y dónde ves esa manipulación, qué es lo que te da esa idea, digo, poder repreguntar algo de esto para intentar romper estas definiciones cerradas que muchas veces aparecen. Lo mismo que las ansiedades de los padres. Esta idea de tengo miedo que le pase algo, cuando no está, no sé cómo estará, no, esta idea de no, porque el mundo es peligroso, que, bueno, nosotros sabemos que para trabajar con las ansiedades es necesario poder representárselas, es necesario poder trabajar y decirles, bueno, a ver, ¿qué imaginás que puede pasar cuando no está con vos? ¿Qué es lo que te representás? Entender qué es lo que hace que estos padres necesiten por ahí sostener cierto control, ¿no? Poder hacer una lectura de eso, a ver, que los padres puedan identificar algo de sus propias reacciones emocionales para poder ver qué tantos de ellos y qué tanto es de ese adolescente. Y eso nos va a permitir, en el mejor de los casos, también disminuir estas actuaciones familiares que intensifican el conflicto. ¿A qué me refiero? A modificar ciertas condiciones, ciertos acuerdos familiares que sostienen el padecimiento. Ustedes seguramente van a tener un montón de ejemplos que se les está ocurriendo en este momento, pero aparece desde control excesivo hasta expulsión, hasta alianza, silencio, sobreprotección. Aparecen como un montón de matices en los que uno lo que encuentra es que se potencia. No va a ser la causa, obviamente, no es la causa de la conflictiva del adolescente, pero sí es algo que intensifica quizás un problema. Este de sostener el silencio, ¿no? Por ejemplo, que yo les contaba del caso anterior. Bueno, no es la causa, por supuesto que ella tenía un montón de otras dificultades, pero complejiza la situación en una familia que acuerda que no hay que hablar sobre las cosas que angustian.
Entonces, poder pensar y poder detenernos en qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro y qué efecto se produce en esa respuesta, en esa interacción, permite romper algo de estas actuaciones familiares, por lo menos visibilizarlas. Y eso nos lleva a pensar en restituir o fortalecer las funciones parentales. Y eso es algo que vamos a encontrar mucho como mal de época, ¿no? Hay muchos adultos que rápidamente se vuelven par del adolescente. Yo me acuerdo de un padre que decía, no, la alegría de poder fumar marihuana con mi hijo y que sea algo que compartimos desde un lugar de absoluta paridad, que uno escucha eso y no puede dejar de preguntarse por las funciones de cuidado, de límites, por el reconocimiento de la alteridad y la posibilidad de soportar esa separación, de cómo se está viviendo, ¿no? Si es una necesidad de volverse amigo para seguir teniendo este lugar de ser el que tiene todas las respuestas, ¿por qué esa necesidad de ser la figura en la vida del hijo? Bueno, es interesante esto porque lo que nosotros vamos a encontrar que lo ideal sería que haya un adulto que pueda sostener al adolescente y a su vez permitirle su autonomía sin abandonarlo, ¿no? Que pueda sostenerse esa tensión. Entonces, otro punto para trabajar con los padres. Construir condiciones para sostener el tratamiento. Nosotros sabemos que muchísimas veces van a ser los que puedan garantizar que el tratamiento se sostenga porque hay una dependencia económica, emocional, logística. Necesariamente nosotros tenemos que trabajar con los padres para que se pueda sostener ese tratamiento, porque incluso es transferencial. Muchas veces aparece cierta lógica de decir, bueno, no, el adolescente no quiere que yo vea a los padres, entonces no los veo nunca. Y si aparece una tensión que hace que nosotros operamos con transferencias múltiples. Nosotros, si bien nuestro paciente es el adolescente, no podemos desconocer el efecto que produce en el tratamiento que el padre nos empieza a considerar enemigos. Por supuesto que sería peor que ser aliados, pero ninguno de los dos polos. La importancia de nuestro trabajo acá es poder operar y mantener cierto equilibrio, ¿no? Donde nosotros no seamos aliados de estos padres que le van a contar lo que el adolescente dice en las entrevistas, pero que tampoco seamos las personas que están con sus hijos y no les dejan participar y los están corriendo y desterrando de su posibilidad de paternar o maternar a ese niño. ¿Me siguen, no? Entonces, otra de las cuestiones que a nosotros nos va a orientar mucho es acompañarlos a los padres a que puedan discriminar ellos también qué es lo propio de la adolescencia de lo psicopatológico. Aparece muchas veces, no sé, esta idea de se encierra solo, no me habla, como que es muchas veces un comportamiento esperable de un adolescente. Entonces, poder reconocer cuándo es esperable o cuándo se vuelve algo que preocupa y realmente es un retraimiento es algo muy necesario. Y es algo que también nos va a permitir pensar y entender qué es lo que esperan esos padres que nosotros hagamos. Porque no es lo mismo que lo traigan porque están esperando una evaluación, que porque están esperando un tratamiento, o que lo disciplines, o que le digas que ellos tienen razón. A veces buscan la entrevista con el psicólogo para que confirmar que ellos en realidad son los que están bien y su adolescente es el que está equivocado en todo. Entonces, estar advertidos, ¿no? De lo peligroso de caer en cualquiera de estos lugares, de responder directamente a lo que los padres quieren y poder escuchar qué es lo que dicen, porque muchas veces aparece como cierta fantasía de que les restituyamos el hijo perdido. Y eso claramente no estaríamos capacitados de volver el tiempo atrás. Hasta ahí no llegamos. Pero sí es importante poder trabajar con estos padres que hay cierta tensión inevitable. Yo siempre hago un poco el chiste de que, bueno, de la adolescencia nosotros no los curamos, ¿no? Que hay algo propio de la adolescencia que de hecho sirve mucho cuando vos los convocás a que piensen en su propia adolescencia y en cómo ellos también entraban en estas rivalidades, en estas tensiones. Bien, ¿a qué voy entonces? Ahí
quería plantear un poco los objetivos de por qué trabajaríamos con los padres. La pregunta que sigue es cuándo los convocaríamos. Porque al principio de las entrevistas, por ahí, está claro que no existe una frecuencia universal ni un para todos. Pero sí pensar, por ejemplo, que al principio de un tratamiento, bueno, muchas veces sirve para conocer algo de esta historia que decíamos hoy y demás. Durante el tratamiento también uno va a encontrar que por ahí hay acontecimientos importantes o algún problema de la dinámica familiar o alguna situación concreta que haga que ni hablar de un momento de crisis, que ahí nos vamos a dar cuenta rápidamente. Pero a mí lo que me interesaba que podamos pensar es que no siempre eh, vamos a creer que la mejor opción es un espacio individual con ese padre, que tenemos otras alternativas y está bueno pensarlas. Por eso me quería detener un poco en esto, ¿no? Las modalidades y los criterios de intervención que nosotros deberíamos más o menos consensuar. Porque no vamos a tener lo mismo ni a obtener lo mismo de las diferentes instancias. En una entrevista inicial, bueno, es esto que yo hablaba, ¿no? De reconstruir la demanda, la historia familiar, las condiciones de vida, qué esperan del tratamiento. En entrevistas periódicas, ya ahí aparece más la necesidad de trabajar las ansiedades, las representaciones que manejan, las modalidades vinculares que tienen estados padres con este adolescente. Pero bien, nosotros vamos a encontrar que muchas veces aparece la necesidad de que algo más se produzca. Porque nosotros está claro que nos vamos a manejar entendiendo que la idea de lo que es el secreto profesional, la idea que es el resguardo de la intimidad del paciente, muchas veces va absolutamente en contra de lo que esos padres quieren oír. Muchas veces vienen a contame qué te dijo, conmigo no habla, contámelo vos. Por eso es tan importante que nosotros podamos preservar ese espacio, porque muchas veces aparece una gran dificultad del otro lado de preservarlo. Entonces, en la estrategia, por lo menos que a mí me funciona en esos casos, cuando nosotros vemos que el adolescente, como en el caso de la viñeta del principio, ¿no? Que el adolescente no quiere que entrevistes a los padres, que les está diciendo que no quieren que vaya, que no quiere hablar nada. Bueno, por lo general lo que uno apela es hablar con el adolescente y decirle, mira, no voy a contar nada, el secreto profesional implica esto, esto y esto, poder acordar eso y a la vez acordar el de todas formas, necesito escucharlos, saber qué es lo que quieren, qué es lo que les preocupa. Quédate tranquila que no voy a hablar de todo esto, pero es necesario que yo pueda trabajar con ellos, saber por qué los preocupan tanto. Y en eso, muchas veces aparecen preguntas de los adolescentes que te dicen, bueno, y preguntarles tal cosa, y bueno, entonces decirles tal otra. Y lo que nosotros empezamos a ver es que lo interesante sería que ese adolescente pueda tomar la palabra y decirle algo a ese padre. ¿No? Yo en realidad no le digo nada porque sé que no quiere escuchar que yo tal cosa, que no sé. Y eso es una instancia genial para poder intervenir y poder acompañar y pensar en la posibilidad de hacer una entrevista conjunta del adolescente con su madre o su padre para poder trabajar concretamente y que se puedan decir y que puedan ponerse en palabras ciertos conflictos, que puedan haber acuerdos de convivencia o que se pueda rever el encuadre del espacio o de a qué hora tiene que llegar el fin de semana, lo que se necesite. Pero digo, a veces es interesante porque aparece como un espacio donde tanto el adolescente como el padre, al saber que está la presencia del terapeuta, pueden lograr otra escucha. Aparece como otra posibilidad de circulación de la palabra. Entonces, tener en cuenta eso, que también son estrategias que nosotros vamos a encontrar súper útiles y fructíferas para el trabajo. Lo mismo que pensar en ampliar la red de cuidadores y si el adolescente te trae todo el tiempo algo que dice la abuela o que la importancia de la abuela, poder probar que a veces es la abuela con quien tenemos que trabajar y mantener una entrevista para que le deje de decir qué flaquita estás cada vez que la ve. No sé, digo, hay como muchas veces que uno encuentra situaciones concretas que
nos llevan a pensar, bueno, ¿qué se está armando ahí y por qué ese otro adulto sostiene ese enunciado que a nuestro paciente lo está angustiando tanto? Siempre que tengamos intervenciones con los padres y espacios terapéuticos con los padres, siempre pensando y parándonos desde el lugar de que no es una terapia para estos padres, ¿no? Poder diferenciar de lo que es un espacio terapéutico propio de estos padres. En eso nosotros vamos a ver que rápidamente en las entrevistas empiezan a hablar de su propia infancia. Y hay un punto donde uno encuentra que hay conexión y que es importante esto que traen, pero muchas veces vamos a encontrar que lo que se evidencia es que necesitan un espacio individual para ellos, que hay algo de este encuentro con la adolescencia de su hijo que los está llevando a replantearse aspectos de su propia adolescencia o de su propia infancia que no les están permitiendo acompañar y que es necesario que ellos puedan trabajar en un espacio propio. Entonces, esta idea de tener entrevista a padres que no sean obturadas por una necesidad de hablar de sus propios conflictos individuales y que permitan también encontrar puntos para poder convocarlos a un espacio propio. A mí me ha pasado en entrevista a padres que se produzca algo de esto y que realmente logren llegar a un espacio terapéutico individual personas que nunca habían imaginado estar ahí, que realmente se sorprendan ellos mismos, ¿no? De que necesitaban un espacio de psicología. Lo mismo que pensar en esta idea de un abordaje familiar. Bueno, yo un poco les contaba el caso de esta pequeña que había tomado las benzodiazepinas porque me hacía acordar mucho en diferentes puntos mientras preparaba esta clase, ¿no? Me hacía pensar mucho en la necesidad a veces de un abordaje familiar. Como a veces hay ciertas estructuras familiares que quedan muy sostenidas como en ciertas bases que son realmente complejas. Dije esta niña, pero también nosotros a veces encontramos, no sé, una familia donde hay un perverso dentro de la familia y toda la familia constituida en torno a el perverso. A no te quedes sola con el perverso o cuidado, digo, hay como diferentes líneas que manejan como si fuera algo naturalizado y sostenido y que nadie lo cuestiona y que por ahí a nuestro paciente le empieza a hacer ruido y no puede salir de ahí. Y uno lee que más allá de la conflictiva del paciente, hay algo en toda esa familia que lo deja absolutamente afuera si corta con eso, si dice todo lo que se puede decir sobre determinada escena. Entonces, el punto donde uno acompaña es súper importante. También pensaba en como otra modalidad que por lo menos en mi experiencia ha sido muy fructífera, es en los grupos de reflexión. Y ahí les cuento un poco de qué es lo que se está haciendo en el Hospital Esbarra en este momento. Nosotros en el hospital lo que empezamos a plantear es un grupo de reflexión para madres, padres o referentes, al cual se puede venir sin turno previo. Funciona todos los lunes a las 2 de la tarde y viene el que quiere venir. Es un grupo que estaba pensado en un primer momento, funcionaba en paralelo a un grupito de niños con trastornos generalizados del desarrollo, con lo cual esos padres, en vez de esperarlos en la puerta del consultorio, los incorporábamos adentro del espacio. Después ese grupito se cerró y nosotros quedamos funcionando como un grupo de padres que acompañan. Pero ¿qué sucedió? Que a mí me encantó porque fue un efecto que se dio espontáneamente. Empezaron a desaparecer los padres de los niñitos pequeños y el grupo fue copado masivamente por padres adolescentes. Los padres adolescentes son los que se presentifican al grupo y no se van de ahí. Y es súper interesante lo que se empieza a generar porque, por lo menos en la actualidad, y por eso me pareció importante de ponerlo dentro de las modalidades de intervención, porque aparece algo de esta exigencia que produce el adolescente en sus otros, que realmente se sienten muy conmovidos y muy solos. Hay algo del encuentro donde aparece, en este momento son 7 madres de adolescentes, pero son todas mujeres, son todas madres. Y hay algo de este encontrar, no, pero el mío tal cosa, no, pero la mía tal otra, ¿no? Que aparezca
la posibilidad de, con toda la potencia que ya de por sí tienen los grupos, ustedes saben que hay algo ahí de cómo circula la palabra o la posibilidad de intervención, la posibilidad de despejarse y de distanciarse de los diferentes miembros, que siempre es muy rica, pero que además vamos a ver que en estos casos donde realmente aparece un no saber en muchas presentaciones, o situaciones que generan mucha angustia, donde los desconocen y en ese no reconocerlos aparece como una sensación de soledad y angustia que no los deja funcionar desde sus roles de padres, que bueno, me parece también como súper importante traerlos en consideración, porque hay algo de esta posibilidad de pensar no solo lo que está haciendo ese adolescente, sino pensarse en cómo el otro está acompañando y está propiciando o no propiciando ese funcionamiento. Bien, lo otro que pensaba es, bueno, estos problemas técnicos y éticos que un poquito yo ya estuve mencionándolos, ¿no? Esta idea de explicitar desde el comienzo, ¿no? Que los padres pueden ser entrevistados, pero que eso no implica contarles lo que suceda en las sesiones. Y trabajar activamente en esto, que bueno, uno va a acordar con el adolescente qué se puede transmitir y qué no. Digo, para mí siempre es muy importante, incluso si uno lo que ve es una situación de riesgo, que por ahí es el último punto, ¿no? Nosotros sabemos que la situación de riesgo lo que va a hacer es que nosotros tengamos la obligación de tomar otras medidas. Pero aún en esos casos es importante poder adelantarle al adolescente. Mira, esto que decís es muy grave y yo necesito que tus papás lo sepan porque ellos necesitan saberlo para poder cuidarte. Y esta idea, ¿no? De poder trabajar con la anticipación, que nunca parezca ligado a una traición, a les dijiste y rompes algo del secreto. Recordemos que parte de las características de los adolescentes es esta sensación de confianza absoluta o de traición absoluta, pero muy ligado a lo absoluto, ¿no? De le contaste, nunca más te hablo, y realmente es muy importante conservar y cuidar la transferencia de los adolescentes, porque nosotros vamos a encontrar muchas veces padres que no están dispuestos a soportar la autonomía de pensamiento. Vamos a encontrar muchas veces que aparece una violencia secundaria donde desconocen absolutamente lo que el adolescente está planteando y donde vuelven a insistir y vuelven a traer y son los padres que más entrevistas nos van a pedir y son los que más veces vengan a consultar y son los que van a venir a confirmar a que les digamos que tienen razón y que en su salida le van a decir al chico, ah, me dijo que estabas mejor. Y ya como lo enuncian de manera tal como si hubiéramos roto la confidencialidad. A mí me ha sucedido que por ahí dicen, no, bueno, a ver, está trabajando re bien acá, viene mejor, viene como para que poder hablar de otra cosa, intentar zanjar el escenario con frases abiertas, pero que hablen de cierta implicación del adolescente con el tratamiento, y que eso sea devuelto al adolescente con me contó, porque me dijo que estabas mejor. Entonces, digo, aparece esto, ¿no? Nosotros tenemos que estar advertidos que muchas veces se están poniendo en juego muchas cosas en cada una de estas entrevistas. Lo mismo que, bueno, yo hablé un poco de esto, de las demandas, pero ¿qué es lo que se está demandando en el espacio? Nosotros sabemos que no siempre se demanda algo que sea viable o que sea posible, sano o esperable, no sé cómo decirlo, porque realmente nosotros vamos a encontrar, no sé, desde madres que te digan, lo traigo para que le digas que vaya a la escuela. ¿Cómo no le decís que vaya a la escuela? ¿Por qué no le decís que vaya a la escuela? ¿Vos no te importa el derecho a la educación de mi hijo? Como vamos a encontrar en muchas presentaciones que aparece, que te convocan a un lugar donde es importante estar advertidos que nosotros no podemos ingresar a ese lugar. Donde aparezca esto, bueno, a ver, ¿y por qué será que no va? ¿Pudiste hablar con él? ¿Qué te dice cuando le decís la importancia de que vaya? ¿No? Y bueno, me parecía importante no perder de vista esto. Las transferencias múltiples
es algo que nosotros lo sabemos, lo conocemos, lo estudiamos, pero nunca podemos dejar de pensarlo. Porque en estas entrevistas, donde nosotros vamos a estar hablando con alguien que no es nuestro paciente, va a aparecer cierta intención o cierto miedo a que el analista quede como juez, como aliado, como rival, ¿no? Los padres rápidamente empiezan a ponerte en alguna de estas diferentes versiones y uno tiene que poder correrse de esas. Necesitas no quedar capturado ni de aliado ni de rival, porque realmente en cualquiera de esas funciones perdés cualquier posibilidad de intervención. Vos mismo te cercenás las posibilidades de poder producir una implicación subjetiva de estos padres en lo que le está padeciendo, le está sucediendo en este caso a este adolescente hipotético. Bien, no sé. Bueno, las situaciones de riesgo, nada, en realidad era lo mismo que ya había mencionado un poco, esta idea eh, de que nosotros tenemos que poder contar y advertir de una situación de riesgo, pero siempre limitándonos a la información necesaria. No es que se levante la confidencialidad para decir todo lo que está sucediendo, sino es advertir y poder trabajar para proteger a ese adolescente en particular. Bien. Bueno, acá yo comentaba un poco la bibliografía que usé para la clase y la bibliografía desde el marco teórico y normativo, porque quería dejar espacio para las preguntas, que me parece que es lo que por ahí vamos a hacer lo más rico y me va a orientar mejor en qué se han quedado. No sé si... Ahí está, no los podía. No sé si me pudieron seguir, si se quedaron pensando en algo en particular, si tienen situaciones en particular que sean lo que los preocupa o lo más como lo piensan. Me quedé pensando en las consultas, en esto de la alianza o no alianza con los padres o quienes sean responsables, porque también al mismo tiempo son quienes traen al adolescente a consulta. Entonces es como también una corre el riesgo de muchas veces de que no los quieran traer más, ¿no? Cuando no, o de que los quieran, no sé, cambiar de terapeuta o de la nada. Justo a mí me pasó hoy que tengo un adolescente en el consultorio que la última vez me contó de un abuso. Y ella vive con los abuelos y la abuela me manda todo el tiempo por WhatsApp para ver si puede cambiar el horario porque ellos no la pueden llevar y que la quería cambiar de horario. Yo, a veces, en el horario que ellos querían, yo tengo otro adolescente que no podía cambiar el horario. Y hoy me manda mensaje y me pone, bueno, entonces no va a ir más, te pido por favor que me traiga, que me des un informe para derivarla a la nueva psicóloga. Entonces hoy viene el abuelo y nada, charlo con él y le digo como que era importante que ella no cambiara de terapeuta porque era de vuelta a contar una situación también de abuso y era volver a revictimizarla, ¿no? Entonces dije, es importante que no cambie de terapeuta, pero también le decía como que me quedé pensando, bueno, evidentemente tengo que cambiar el horario porque si no, no la van a traer a consulta y es necesario que esta chica venga a la consulta, ¿no? Porque recién está pudiendo contar algo, porque tiene una angustia, porque también lo cuenta desde un lado muy desde la culpa. Entonces, bueno, nada, terminé hablando con el otro adolescente para que venga más tarde. Se logró, pero es esa cosa, ¿no? De que cuando no le das lo que querés, es como decir, bueno, entonces no la llevo más, como Es que y uno a veces en un rol más de cuida más al adolescente paciente que viene que los propios padres, tutores, ¿no? Como Es que estamos todo eso el es lo tiempo. complejo. Lo complejo es encontrar el límite. Digo, así como hablábamos esto, ¿no? De entre el control o el retirarse completamente. Nosotros acá con los padres no podemos dejarlos completamente afuera. Si vos los dejás completamente afuera, perdés al paciente. No hay forma de que lo siga trayendo porque rápidamente no encuentra para qué. No, aparece algo de esto, donde lo único que es el esfuerzo de levantarme temprano, el ir hasta allá, para que el adolescente siga igual, ¿no? Aparece como toda una idea de, como si esperaran
ahí por eso yo Claro. traía esta idea de que muchas veces uno dice, bueno, ¿qué esperaban? Que yo pueda retroceder el tiempo y que aparezca ese niño que ya dejó de ser hace varios años, ¿no? Que pueda volver a ser ese niño que le dice que sí a todos sus deseos y sus planteos. Ujú, Y muchas veces lo que uno encuentra en este pedido de que le cambies el turno, ¿no? Habría que ver qué es lo que estaban pidiendo ahí. Si realmente están toda dificultad operativa de llevarlos ahora, o si en realidad lo que están viendo es si vos contemplabas también sus necesidades, si es ellos controlar algo de ese espacio, me aparecen claro. como muchísimas opciones, pero que muchas veces nosotros, por más que veamos que están queriendo controlar el espacio, tengamos que ceder, porque es la manera que tenemos de poder conservar y ayudar a ese adolescente. Nosotros sabemos que, por ejemplo, aparecen amenazas de si no haces tal cosa no te llevo al psicólogo. Vos Ujú, decís, lo estás amenazando con la salud mental. ¿Desde qué lugar le decís, no sé, si no haces la tarea, si volvés a faltar a la escuela, dejás de ir al psicólogo? Ay, me dice una madre la otra vez, no, es genial, desde que le digo eso no falta más. ¿En qué lugar quedás vos como profesional? ¿Se entiende? Es como sí. muy interesante porque uno realmente va encontrando en cada presentación y en cada entrevista que no podés, digo, realmente uno necesita tener una distancia óptima. Si los tenés muy cerca, empiezan a invadir el espacio y el adolescente ya no se siente tan cómodo. Pero donde la distancia se vuelve mayor, rápidamente te vas volviendo persecutorio y aparecen como ideas de qué puede ser. Y bueno, mira, antes de la psicóloga él no decía estas cosas, ¿no? Ujú, Aparece como. Yo me acuerdo de un padre que me hizo reír mucho en su momento porque la hija quería venir al psicólogo y el médico me dice, yo trabajo con psicólogos y sé que mi hija no necesita un psicólogo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te metas así en la cabeza a mirar qué tiene adentro. Una representación tenía de lo que éramos los psicólogos, que muy genial, ¿no? Que con ese padre claramente tuve que trabajar un montón de, incluso, ¿por qué tanta resistencia? Ese es uno de los padres que terminó pudiendo ir a un espacio de psicología a él que me pidió después que le recomiendo un profesional, porque aparecía claramente visibilizado que lo que la chica hacía era ser adolescente, ¿no? Y cuando uno lo convocaba a esto a su propia adolescencia, bueno, acá vos, Mica, traes además una situación de abuso, que es algo de lo que se habló por ahí la clase pasada, pero las situaciones de abuso a nivel familiar producen una tensión de todos los acuerdos y una tensión de todo lo charlable, ¿no? Qué cosas se pueden enunciar, qué cosas no, por más que no haya sido un abuso intrafamiliar. Por lo general lo que uno encuentra es que, lamentablemente, en la Argentina por lo menos, las mujeres de cada familia no sé, si esa abuela no fue abusada, una hija de la abuela seguro fue abusada. Tenemos una estadística tan alta que se activan muchas escenas que tensionan lo que es un encuentro. Por eso es que yo en la clase de hoy intentaba esto, de transmitir algo de esta complejidad. Digo, no me quería detener en lo que es teórico porque entiendo que a eso pueden acceder más fácilmente y quería intentar pensar en las modalidades y pensar en el encuentro con padres como una estrategia. Digo, piensen que es una oportunidad, que así como también implica una complicación, porque es verdad que son entrevistas que no suelen ser cómodas, que suelen ser de una tensión donde uno tiene que hacer como un trabajo de pensar qué están escuchando, qué implicancias puede tener esto que digo, a dónde puede llegar. Así como son entrevistas complejas, son entrevistas donde uno realmente, ya por plantear la entrevista, ya por citar, es una intervención. Por ejemplo, hoy me pasó un adolescente que padre no existe, no sirve, no está, no nada. Y bueno, la entrevista o sea, lo primero que se me ocurrió decirle es, bueno, pero yo lo quiero entrevistar. Dame el teléfono que voy a entrevistarlo. ¿Lo vas a entrevistar? Y sí, ¿vos querés que lo entreviste? No, me dice, pero no va a venir. Bueno, eso no depende ni de vos ni de mí. Si vos querés que lo entreviste, yo lo entrevisto. Y bueno, y cómo esto, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo yo al adolescente? Que todavía ese otro que él está renegando y rechazando tanto, quizás tenga algo para decir sobre él. Que todavía puede ser. Y de hecho quedó recontento. Me dice, pero lo vas a llamar, ¿no? Pero lo vas a llamar, ¿no? Bueno, después veremos qué pasa si el padre no viene. Pero digo, nosotros ahí vamos a poder trabajar con diferentes aristas de lo que implica para ese adolescente ese encuentro.
ya citarlo es un montón. Citarlo es decirle tenés algo que ver con el sufrimiento actual de este niño. Va, niño, adolescente. Sí, pero también pensaba en esto que hablamos, bueno, del secreto profesional, ¿no? Con los adolescentes, no sé, como pienso medio en voz alta, ¿no? A diferencia de la clínica con los adultos, de que el adulto, no sé, viene y se queja o le angustia determinadas cosas de pasa en la vida, uno no va citando a todas las personas que de su alrededor para trabajar, pero me parece que con los niños y adolescentes eso es posible, como que se trabaja con su contexto también y con sus redes. Entonces es como que es más sensible romper algo de lo que se dice, pero siempre en pos claramente del tratamiento del hijo o hija. ¿Se entiende a lo que voy? Creo que sí. Como que hay Sí, cosas sí. como decir, bueno, cito a los padres, ¿no? Y yo me estoy dando cuenta que en el espacio terapéutico con el adolescente hay algo de los padres que tienen que cambiar en relación a la modalidad de cómo tratan a su hijo en relación a determinada cosa. Y si yo hablo eso con los padres, es obvio que estoy hablando de esas cosas con el hijo. No es que a mí me cae la idea de la nada. Sí, no, a ver, uno ahí tiene dos alternativas. Por lo general, lo que hago yo es tratar de ir por la tangente para que salga este tema, ¿no? Claro. Tratar de convocar a que el tema salga y espontáneamente, ay, ¿cómo intervienen acá? Como para poder pensarlo con Mm. ellos en algo que ellos me cuentan. Pero a veces uno lee que no va a ser posible y en eso uno acuerda con el paciente. Mira, yo entiendo que esto te está volviendo loco con esto que pasa. Si te dicen blanco y después te dicen negro, es muy difícil. Vos le pudiste decir que no. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Por qué no tenemos una entrevista para que se lo puedas decir no, no puedo? Bueno, ¿querés que se lo diga yo? A ver qué me dicen. Digo, a veces uno acuerda algo de esto porque encuentra que todavía no está preparado para poder sostener la palabra, ni siquiera con la presencia del profesional ahí acompañando, y entiende que es mucho más grave no hacer nada cuando él te está contando del daño que le hace. No sé, a mí me pasó en varias ocasiones con situaciones más ligadas a trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Con padres que están en un cumpleaños, que no se enteran de nada de lo que está pasando, más o menos, y que encima le hacen comentarios sobre, no sé, qué gorda estás, a personas a adolescentes que están atravesando una situación donde están negando toda la problemática. Y en esos casos el decir, o sea, el advertir sobre las consecuencias de sus palabras, el poder trabajar qué está escuchando el otro con, bueno, lo ideal es que pueda hacerlo el adolescente in situ, poder empoderarlo que lo pueda hacer, pero tampoco vamos a lograr que pueda empoderarse a hacerlo si los otros no paran un poco, ¿no? Vos traías la idea, la comparación entre los adultos y los adolescentes. Es que el adolescente no deja de ser un psiquismo en constitución, todavía hay muchas cosas que se están armando, por eso yo traía esta idea de la autonomía y de pensar, bueno, obviamente vamos a pensar en una autonomía, incluso desde lo legal, esta idea de la autonomía progresiva, porque no es lo mismo una entrevista a padres de un niño menor a 13 años que una entrevista a padres con 15 años como la chica, como esta niña de la entrevista inicial, de la viñeta inicial, de pensar un poco esto, ¿no? A los 15 años te dicen, no quiero que los entrevistes, no quiero que hables con ellos. Bueno, ahí está el reto de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hasta legalmente tiene derecho a que nosotros no entrevistemos a esos padres. Vamos a trabajar a ver por qué. Porque además somos conscientes de esto, de que la diferencia entre un adulto es que el adulto se paga solo el tratamiento. Acá si vos no acompañás un poco a que ese tratamiento pueda sostenerse, es muy difícil. Digo, si los padres no se sienten implicados en nada, y bueno, es muy difícil que sigan pagando y trayéndolo, ¿no? Implica como muchas veces varios movimientos en la dinámica familiar. Pero bueno, eso es lo importante, ¿no? También. Porque nosotros vamos a encontrar que, como bien decía Winnicott, el adolescente se distancia y sostiene la atención, pero necesita de ese otro. Por eso incluso necesitas traerlo al espacio terapéutico. Diferente por ahí un adulto, que ya ese otro no importa tanto en lo concreto qué es lo que hace el otro, sino que es más el otro que te estás representando y aparece un otro más ligado a tu propia representación del otro.
Acá lo que nosotros vamos a encontrar es que los padres siguen teniendo un lugar muy importante para el devenir del día cotidiano de ese adolescente. A mí me parecía interesante también comentar un poco esto del grupo, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en la importancia de los lazos y la importancia de pensar en el encuentro con otros, más que nada en la infancia o en la adolescencia. Hay un montón de grupos para adolescentes, hay un montón de grupos de niños. Pero esta idea de pensar en grupos de padres adolescentes, por ejemplo, que se autogestionaron de padres adolescentes, sigue siendo abierto a todo el mundo. Pero la verdad que los que vienen siempre son estas 7 madres que vos decís, bueno, es verdad, hay un trabajo particular que están haciendo ahora y que se encontraron con otras personas que están haciendo el mismo trabajo, ¿no? Y cómo el encontrarse con otros permite cierto lazo, cierta circulación de la palabra que, nada, que sea mucho más rico el espacio, ¿no? No sé si alguien se quedó pensando en algo, con alguna pregunta. Sí, yo pensaba un poco en esto, en estas dos respuestas aparentemente polarizadas de o querer controlarlo o irse del todo, digamos, dejarlo, soltarlo del todo o estar encima o soltarlo, que me parece que capaz son como dos caras de la misma moneda, o por ahí se me ocurre pensarlo así, ¿no? Como una dificultad de ver al hijo como un otro, o es igual que yo y hace lo que yo espero que haga, o no es nadie, o sea, tiene que ser quien yo espero, entonces quiero torcerle el brazo, digamos, que haga lo que yo estoy esperando que haga, sí o sí, y si no lo hace, lo desconozco totalmente, lo niego como hijo mío, ¿no? Como me parece que hay algo que sucede en la distancia de las relaciones, en las relaciones así entre padres e hijos, madres e hijos, o hijas, que es que se acorta esa distancia, como una cosa muy narcisista a veces de la manera en que un padre ve a su hijo, como continuidad, como sangre de mi sangre, tiene que hacer lo mismo que yo, si no, no es mío. Incluso, hace muchos años había atendido yo a una mamá, a una mamá no, era la paciente pedía tratamiento a una adulta que tenía una hija, que había una situación, una condición de su hija que ella no la aceptaba y ella decía, pero mira que yo no tengo problema con esto, no tengo problema, tengo amigas o conozco gente que su hija o su hijo o tal persona que conozco que tiene esta misma situación parecida, pero esta es mi hija. Como me parece que hay algo de esto de no poder aceptar la diferencia en un hijo, como uno puede aceptar la diferencia en alguien que está bien diferenciado de uno, ¿no? Entonces me parece que aparece algo de esto en el trabajo con los papás. Incluso aparece muchas veces muy teñido de enojo y de odio. Mm. Aparecen, es el listo, hacelo solo, pero que en el fondo están esperando que le salga mal. Digo, no solo es el hacelo solo, ¿no? Hay como una vivencia de traición en los padres. Por De eso yo traición, traía sí, como de un desconocimiento total. ¿Quién es que salió de mí y quién es? Si es tan totalmente. distinto de mí en este punto, ¿no? Como una dificultad para reconocer al hijo en tanto otro. Entonces, lo mismo que esto que decías al inicio y después algo había también durante tu clase, eh, es una manera de leer la problemática de su hijo adolescente de una manera muy narcisista, como me lo hace a mí, Totalmente. ¿no? Me está queriendo manipular. Hay una lectura ahí que, bueno, como si vos fueras el centro del universo de ese hijo, que es otro, digamos, no es que le pasan cosas a tu hijo, que le están pasando otras cosas, sino que lo que le pasa es porque me lo hace a mí, no quiere hacer lo que yo espero que haga, ¿no? Como me parece que se lee, algunos papás lo leen de una manera y es sumamente violento eso. Y lleva a situaciones sumamente violentas también, ¿no? Verbales, psicológicas o directamente violencia física también. Aparecen Sí, sí, es muchas esa situaciones. lectura de que es o es manipulador o es esta idea de que vos que viene en el espacio como para que vos puedas recuperar ese otro hijo anterior, ¿no? Por eso yo me reía un poco de esto, porque lo plantean en términos tales como si lo desconocieran absolutamente, este no es mi hijo.
Yo a mi hijo lo conozco y mi hijo no es así. Está negando todos los valores familiares. Y bueno, y el punto donde uno puede decir, bueno, a ver, qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que te está pasando con que él elija, no sé, ser, no ser tal cosa, no sé, no estudiar, no. Yo he visto realmente conflictivas familiares terribles basadas en elecciones que uno realmente cree muy pequeñas. Desde un cuadro de fútbol a que no le guste el fútbol. ¿Cómo no le va a gustar el fútbol si siempre le gustó el fútbol? De chiquito yo lo llevaba 3 veces por semana. ¿Cómo no le va a gustar el fútbol? Y aparece ahí un punto donde no encuentran manera de ubicarse como padres de un adolescente que no los reconoce ni como lugar de saber, ni está esperando que lo acompañen en determinadas situaciones, y ahí ellos quedan sintiéndose como, bueno, esto que decíamos recién, como traicionados, y aparece una herida narcisista desde la cual intervienen, y intervienen muchas veces desde su peor versión, ¿no? Es esto Sí, que. a mí me parece también que, bueno, que si bien todas estas cuestiones se pueden trabajar en el espacio individual con el adolescente, ¿no? Esto de intentar separar, que eso es algo que le pasa al padre o a la madre, que no tiene por qué ser lo mismo que le pasa a la persona. Entonces, a veces no alcanza porque esta búsqueda del espacio propio, de la propia intimidad o de diferenciarse y demás, a veces está muy obstaculizado por esas lecturas narcisistas de los padres sobre los hijos. Entonces, muchas veces pasa que por ahí uno trabajando con el padre o con la madre, cuando cae alguna ficha en alguno de ellos, cae alguna ficha de que hay algo que tiene que ver con ellos, que no tiene que ver con el pibe en sí, se afloja un montón esto, o sea, se afloja un montón esa tensión. Incluso puede pasar que un padre o una madre se terminen angustiando mucho en relación a una cosa de su propia historia. Me parece que es muy importante el trabajo con los padres, ¿no? En los adolescentes. Sí, totalmente. Eso aparece muchísimo, su propia historia afectando y atravesándolos, ¿no? En esto de cómo pueden intervenir en ese aquí y ahora. No sé si estabas levantando la mano, Marcos, ¿puede ser? Sí, ¿se escucha? Sí. Sí, también me surgía como para comentarlo y traerlo en esta instancia, muchas veces esta metáfora de la poca adaptación, la poca acomodación de parte de los padres que hacen que ante el mínimo movimiento, en lugar de conseguir una acomodación flexible a eso que se modifica, hay un quiebre por cosas, como decías ahí, a veces pequeñas y que hasta el adolescente a veces le resultan pequeñas, que un adulto o un supuesto adulto reacciona así frente a eso. Y con reacciones y traigo por ahí algunas de esas frases típicas de, bueno, si no me buscas o no me vas a tener en cuenta en lo que yo te digo acá, entonces no me busques más. Si cruzás por esa puerta y si te vas acá, si te vas sin darme la razón, si te vas no vuelvas, no vengas a venir. Y de ahí, como siguen en serie, por ejemplo, hasta esas escenas más dramáticas de olvídate que soy tu padre, olvídate que soy a ver, olvídate que sos mi hijo, olvídate que soy tu padre, y ese punto, como decías, de negación, de desconocimiento, que hasta a veces se llegan a naturalizar por el resto bueno, del entorno o de referentes, que a nadie le hace ruido, hasta que llega un adolescente que dice, "No, ¿cómo me va a decir eso? Bueno, me olvido, entonces me olvido que es mi padre. Y te llegan a consulta con esa confrontación como desde un nivel de paridad, no de alguien ubicado en rol adulto y alguien en rol adolescente, sino de, bueno, no se pudo generar la adaptación a esa transición y hay un punto de quiebre con esa sensación de ofendimiento, de desconocimiento, bueno, de totalmente ajenidad, de como a esto que mencionaba María, a la otredad justamente de ese sujeto. Totalmente. Digo, son estas condiciones, ¿no? Donde la distancia se volvió tal que se les vuelve totalmente ajeno. Y que aparecen estas frases que además, dichas en esta instancia de vulnerabilidad, de lo que implica todo el trabajo adolescente, realmente ingresan sin anestesia. Digo, es algo que los marca muchísimo, porque por ahí ese mismo padre que dijo eso lo invita el fin de semana siguiente a ir a la cancha. Y le acababa de decir, olvídate que, digo,
aparece, por eso estaba bueno lo que traía María de pensarlo como las dos caras de la misma moneda, porque suele venir de la mano de esto, ¿no? De un intento de control, 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 listo, ¿no aceptaste el control? Bueno, listo. Entonces, ¿no? Como la otra versión de, de lo mismo, del no aceptar esta diferencia. Yo pensaba también la importancia de incluirlos y de pensar en todo esto, porque no dejan de ser, digo, son los que los traen al tratamiento. Si nosotros no los acompañamos a pensar en las implicancias de la historia de ellos, en cómo están percibiendo la historia de este adolescente en particular y demás, y no los acompañamos a repensar cuál es el rol del profesional, qué es lo que nosotros vamos a hacer, rápidamente van a sentirse disconformes con el espacio, además. No lo van a seguir trayendo. Si se sigue confrontando, ¿no? Si sigue respondiendo mal, si sigue sin ir a la escuela, no sé, lo que sea por lo que lo traen, ¿no? Pero pensaba esto de nosotros, la importancia de que nosotros podamos escuchar qué es lo que esperan de nosotros y poder trabajar para correr eso y poder ubicar el foco en lo que nosotros entendemos que vamos a trabajar porque es lo importante en esa instancia. Pero sí, la verdad que es muy llamativo las frases que se escuchan y las dificultades que aparecen hoy en día en poder sostener esa confrontación, ¿no? Bueno, está bien, me puedo enojar porque querés, políticamente te paraste en la vereda del frente, pero eso no implica que yo te desconozca como un otro. Si alguien más se quedó pensando en algo. No, yo tal vez comentar que nosotros en algún momento dos experiencias. Una de grupo de padres, que nosotros veíamos al grupo de adolescentes y cada cierto tiempo citábamos a los padres, madres, el referente familiar que traía a ese adolescente. Y en esos grupos eh, sirve un montón para confrontar cuestiones que no confrontan ni el psicólogo ni la psicóloga, sino los otros padres y madres, ¿no? Respecto del vínculo con... Porque muchas veces otro padre u otra madre se identificaba con el adolescente y no con el padre que estaba ahí, ¿no? Y eso funcionaba muy bien para eh, agarrar a los padres y en algún caso pedían tratamiento, ¿no? Y otra experiencia ha sido en un grupo intergeneracional en adicciones. Muchas veces los adolescentes es muy difícil que haya una demanda, como que tengan problemas de consumo. Entonces siempre el principio del abordaje era multifamiliar e intergeneracional. Y también esos cruces entre las distintas familias funcionaba como eh, lazo transferencial, ¿no? Con en ese momento con la institución, con el grupo en particular, ¿no? Querer volver a escuchar qué le decía el otro padre o el hijo, que tal vez era un padre que no había podido traer al hijo y este otro chico que sí venía le decía, claro, pero no viene porque vos le haces tal, tal, tal y tal cosa, ¿no? Como Sí, que vienen distintas como, estrategias, ¿no? Eh, no, que vienen además como muchos padres a contarles como el segundo capítulo de lo que están contando. Por ahí una madre dice, no, y le dije tal cosa y le dije tal otra, y el padre de enfrente le dice, pero pará que yo al mío cuando le dije eso pasó esto, pasó lo otro. Le cuentan como un posible desenlace y cómo claro, podría llegar a escucharse eso. Y es súper rico porque empieza a tomar como una vitalidad independientemente de los terapeutas. O sea, uno tiene que estar muy, muy atento porque a veces se vuelve complejo, pero es muy interesante cómo va circulando. sí, totalmente. Porque también se baja algo de las resistencias. A mí lo que me sucede muchas veces en las entrevistas a padres es que yo lo que percibo es que los primeros 15 minutos de entrevista están como a la defensiva, ¿no? Como, bueno, a ver, vengo a que me digas que tengo la culpa de todo. Seguro que soy la culpable, pero soy la mamá. No, parece como un posicionamiento que hay que llegar, ¿no? Porque encima uno viene a decirle que
va a respetar la confidencialidad y demás, y es todo un trabajo que uno necesita hacer de decir, bueno, a ver, nosotros no estamos buscando culpables, estamos buscando pensar cómo resolver determinadas situaciones. Y nos viene re bien que nos cuentes cómo lo resolverías vos, qué estás haciendo vos, qué sentís vos para poder trabajar con eso. Y bueno, y ahí es necesario hacer un dos tiempos. Yo me quedé pensando, no me acuerdo el autor que es, creo que es Philip Bouton, que dice, habla de los padres como la presencia ausentada, ¿no? Y creo que es acompañar en esto, ¿no? De, a veces los padres vienen como, dame respuestas de qué hago, y qué hago si se me escapa, y cómo lo acompaño, donde uno va viendo que va teniendo conductas de riesgo, ¿no? Ya empieza a escaparse de la casa, a salir a tomar, fumar. Entonces es, ¿y qué hago? ¿No? Y en esta revisar que vos decías, historizar la adolescencia de cada uno, de cómo vienen los miedos, es acompañar, pero como yo siempre les digo a los padres, es como a los chicos se los lleva como corriendo al colegio atrás de uno. Y en la adolescencia es estar atrás de ellos, pero estar, no alejarse, no este retiro, como vos decías, no los dos polos opuestos. Creo que la transición en el medio está esto de saber cómo acompañarlos, pero de manera alejada, pero cercanamente, ¿no? Que es lo que dice este autor, es presencia ausentada. Totalmente. Pero sí, es esto que vos traes, la importancia de la presencia, del estar ahí, de que puedan encontrarte, ¿no? Yo me acuerdo de una entrevista que tuve ahora, bueno, que apareció en el grupo de padres, que nada, una adolescente que está con muchos cortes y con ideas bastante complejas, y la solución de la madre fue sacarle el celular y la puerta de la pieza. A lo cual le digo, ¿y le pudiste preguntar qué le anda pasando? No, no, si igual no me va a contar, no sé qué. Entonces le saqué las puertas y le saqué y no la dejó sola nunca. Y las otras madres le decían, pero ¿cómo? Bueno, y interesante esto, ¿no? De cómo por ahí, ¿y cómo querés que te cuente si le sacaste la puerta de la pieza? ¿No? Digo, y que aparezca algo de esto, que en vez de contención, muchas veces aparecen como reacciones que realmente los dejan caer, realmente los dejan, bueno, si vos no te podés controlar solo, entonces te voy a mirar todo el tiempo. Y es obvio que te va a querer demostrar que cortar se puede cortar igual. Que donde lo veas donde 2 segundos miraste para otro lado, no, aparecen como estas dificultades, porque además nosotros sabemos que la adolescencia implica algo de estos desafíos y de este riesgo de llevar al límite muchas veces. Bueno, estamos en hora ya, así que te agradecemos, Maite. Igual, bueno, vamos a seguir trabajando. Vos has participado de las clases, de varias clases, así que seguramente te volveremos a ver en otras clases. Y bueno, avisar que la próxima clase la da Aida Perugino sobre trabajo comunitario y territorial con adolescentes. Y como siempre, agradecer al Colegio de Psicólogos por el o el préstamo del Zoom para la clase. Así que, bueno, seguramente nos vas a pasar bibliografía para subirla al Classroom. ¿Mm? Sí. Bueno, gracias a todos, Además, todas. Nos vemos Muchísimas la gracias. próxima en septiembre. Gracias.